Estoy aquí en Miraflores para conocer a Christian Aren. ¿Te atreverías a dejar tu país para perseguir tus sueños? Es con vivir de la música, sin embargo. En algún momento todos hemos fantaseado con la idea de dejar todo y volver a empezar. Pero, ¿realmente lo harías? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en esta entrevista con Manu. Manu es el líder del proyecto Sándwich de Jamón, pero además es mucho más. Ha hecho muchas cosas en su vida, ha vivido muchas aventuras, hay muchos misterios también en su persona. Es un tipo muy interesante, muy comprometido con todo lo que hace. Y hace poco, hace un año más o menos, tomó esta decisión de cambiar todos los proyectos muy interesantes y influyentes en los que estaba participando en su vida para hacer un cambio radical y un giro de 180 grados a un nuevo rumbo, ¿no? A enrumbarse en explorar cómo sería la vida si comenzase desde cero, en una gran variedad de aspectos, ¿no? Económico, nacional, geográfico, laboral, etc., ¿no? Cómo sería comenzar la vida desde cero en muchísimos aspectos. Entonces estamos aquí para entrevistarlo un poco al cierre de todo este proyecto que se llama Sándwich de Jamón. También vamos a averiguar en la entrevista por qué se llama Sándwich de Jamón, es una historia muy bonita. Y estamos aquí para entrevistarlo, para que nos cuente sobre cómo ha sido este proyecto, el por qué y qué ha causado en él toda esta experiencia, esta odisea, esta travesía que ha vivido él y las personas que lo han ido acompañando, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, comenzamos a conversar. Comencemos, 100%. ¿Tú quieres decir algo antes de que comencemos las preguntas que habíamos pensado decirte? En realidad no tengo nada en específico, solo que ahora justo me daba vueltas la cabeza de una cosa que te lo comenté la última vez que hablamos, y es de que es curioso que una de las primeras personas con las que me senté, insisto, ya lo he repetido muchas veces, fue contigo. Claro. Y que ahora el cierre se esté dando de la misma manera me parece bien interesante. Me parece valioso también, efectivamente, ¿no? Claro, ahorita estamos teniendo una entrevista, digamos, en un sentido un poco más formal, se podría decir, pero hace un año habrá sido. Un año, como en junio. Un poquito menos. En junio, sí. En junio, casi un año y un poquito menos de un año. Hace un año lo que yo recibí fue un mensaje por Instagram que me decía: hola, ¿qué tal? Soy Manuel. Un mensaje muy misterioso, ¿no? Siempre has mantenido un cierto El perfil de misterio, claro. Siempre has mantenido un perfil de misterio. Iba a hacer bromas, pero creo que no puedo decir bromas, pero ya. Pero bueno, me escribió Manuel, me dijo: hola, soy Manuel, estoy interesado en comenzar un proyecto nuevo, un poco sui generis, digamos, un poco único en su mundo, y quisiera tenerte como mentor en este proyecto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, qué interesante, yo nunca he sido mentor de algo en particular, ¿no? He hecho muchas cosas en relación a lo académico y tal, pero no mentor como tal. Entonces me interesó un montón y simplemente nos reunimos en la Baguette de Salaberry. Que no nos está pagando por si acaso, pero que lo contamos. Pero que es muy buena. Y nos reunimos ahí y inmediatamente me comenzaste a contar de tu vida, de lo que habías hecho, y me pareció realmente que había un espíritu aventurero que aprecié mucho, en donde era una aventura no solamente por el mero hecho de aventurarse, sino una aventura de cómo descubrir las respuestas para las preguntas más fundamentales de la vida, ¿no? Entonces yo, como estudiante de filosofía, digamos que he hecho lo mismo, pero de otro modo, ¿no? Porque lo he hecho a través de los libros y las clases y todas estas cosas, como comprender qué es la vida, qué hay que hacer con ella, porque me dio la impresión a mí de que el proyecto en el que te estabas embarcando era un poco la misma búsqueda, ¿no? De comprender para qué estamos aquí, qué es lo que debemos hacer con este tiempo, cómo podemos responder esas preguntas sin estar sometidos a una estructura que ya esté predeterminada para nosotros, digamos, ¿no? Establecer nosotros mismos la estructura que queremos crear para nuestras vidas para poder responder esas preguntas fundamentales. Y me parece que la palabra embarcarse no es gratuita en ese sentido, ¿no? Te embarques en este proyecto, porque hace referencia justamente a todos estos arquetipos mitológicos antiguos de embarcarse a la aventura, de Cristóbal Colón saliendo a navegar, del mismo Ulises saliendo a navegar para llegar a Ítaca, ¿no? Y encontrando toda esa serie de aventuras, de monstruos, de retos y de pasiones también en el camino, digamos, ¿no? Es un embarcarse en una odisea. Entonces me interesó mucho. Y pues desde entonces hemos estado conversando abiertamente de filosofía, de literatura, de religión, de la búsqueda en sí.
Y básicamente creo que en torno a eso va a girar un poco esta entrevista, ¿no? A cómo ha sido tu búsqueda y a qué islas te ha llevado, digamos, ¿no? De la psique, del espíritu y de la vida real que has explorado, ¿no? En estos meses. Entonces comienzo con la primera pregunta. Bueno, felicitarte primero por esta proeza tan única en la que te has embarcado y que has finalizado con éxito, porque ya estamos, digamos, en el cierre. Y mi primera pregunta es justamente sobre el éxito, ¿no? A menudo tenemos una idea preconcebida de qué es el éxito, ¿no? Para algunas personas es el dinero, para algunas personas es la familia, para otras personas es laboral puramente, para otras personas es hacer una gran pintura, un gran poemario. Todos tienen sus ideas variadas, pero digamos que la sociedad suele entregarnos ya un formato preconcebido, preescrito de lo que es el éxito. Y me parece que el proyecto en el que has invertido el último año de tu vida justamente trata de una búsqueda más de la base fundamental, ¿no? Para entender qué es el éxito desde una perspectiva pura, por decirlo así, desde una tabula rasa. Entonces la pregunta es, ¿qué has descubierto? ¿Qué es el éxito a medida de las posibilidades que tengas de responderlo? ¿Y qué significa culminar este proyecto exitosamente? Bueno, es importante aclarar que todo este tiempo no es que me ha conducido a ser un iluminado ni nada parecido. Y voy a tratar de explicar el éxito desde lo poco que puedo interpretar. Sin duda, yo creo que todo este proceso me ha ayudado a hacerme constantemente las preguntas más sinceras y directas posibles para tratar de entenderme y entendernos a todos de alguna u otra manera. Y eso me ha ayudado, me ha acercado a comprender que el éxito, hay una diferencia entre el éxito y las metas. Las metas te pueden conducir a tener éxito o pueden ser añadidura de un éxito o pueden ser consecuencias de, ¿no? Yo creo que el éxito para cada uno es diferente y que la manera en la que cada quien lo concibe es haciéndose esas preguntas, pero se resumiría en sentirse pleno, por un lado, y sentirse que está con un sentido de vida. Yo creo que eso te da más luces para hacer lo que sea que quieras hacer. Como que las decisiones que tomas en tu vida van a estar basadas en cuál es el sentido de tu vida. ¿Cuándo te sientes pleno? Que hay una gran diferencia entre hago esto porque lo disfruto y ya está. Puedes hacer cosas que no disfrutas, puedes hacer cosas que te cansan, pero porque están conectadas al sentido que le das a la vida y al momento en el que te sientes pleno. ¿Por qué he llegado a esa conclusión? Porque muchas veces todos solemos pensar en el que está allá no tiene problemas y debe ser muy exitoso. Y lo digo porque voy a contar una cosa personal de hace años. Una vez yo estaba encerrado en una oficina y estaba con 1000 problemas frente a mí y decía, yo creo que la gente que está afuera, allá en la calle, debe ser exitosa porque no tiene que resolver tantos desafíos y tal, como cumple lo que tiene que cumplir cada día, ¿no? Y luego cuando ves desde el otro lado, la gente del otro lado dice, no, es que esa gente que está en las empresas y esto y lo otro, es exitosa y debe ser muy feliz. Entonces, yo creo que el tener la libertad cada día de elegir responsablemente quién eres, qué vas a hacer, por qué lo vas a hacer y que eso te haga sentir plenitud en tu vida, creo que ese es el éxito para mí. ¿Y cuál era la otra pregunta de todo eso? ¿Qué significaría culminar este proyecto exitosamente? Es un acto rebelde terminar esto, porque es ir en contra de todo pronóstico. Nos ha costado muchísimo. Yo he querido abandonar el proyecto en reiteradas ocasiones y que lleguemos a un momento en el que estamos todos reunidos intentando sacar y cerrarlo, pues es un acto de rebeldía
y es un acto de valentía y representa mucho para mí en términos de decir hemos cumplido y hemos terminado lo que decidimos empezar y lo asocio con un sentimiento también de responsabilidad compartida con muchos otros y, y me siento muy feliz, creo que esa es la palabra, me siento feliz y pleno. Me parece que, claro, si uno se siente pleno, a veces nos mentimos, ¿no? Y nos decimos, uy, estoy pleno como para convencer. Pero si uno de verdad se siente pleno y además está haciendo algo que sirve a los demás, para que los demás también puedan hacer un avance hacia su propia plenitud, y uno está poniendo una buena parte de sus energías vitales en eso, y en que los otros vayan avanzando, y en uno mismo sentirse pleno, inevitablemente creo que eso tendría que incluir la definición de éxito, ¿no? Y obviamente, claro, para cada persona va a ser distinto, pero creo que son dos parámetros que casi nos aseguran que estamos hablando realmente de algo exitoso, ¿no? Mira, una cosa que tú dices que es muy importante es cuando nos intentamos engañar. Uh-huh. Por ejemplo, que seguramente tú habrás reflexionado sobre eso muchas veces, andamos en una sociedad que nos exige estar bien, plenos y felices constantemente. Sí. Y a veces nos sentimos mal por no sentirnos de esa manera. Debes estar ordenado, organizado, así, asá. Pero la plenitud no es eso, porque de hecho ya cuando la gente empieza a esforzarse por eso dice, ¿y cuándo encuentro la plenitud real? No la que tengo que decir para los demás. Entonces creo que lo importante es ser sinceros con nosotros mismos primero, sí, y buscar esa plenitud real. Decir, estoy bien con esto, me estoy cansando al hacer esto, pero lo disfruto. Es una paradoja porque no hay nada más opuesto a la plenitud que la búsqueda de la plenitud, ¿no? Correcto. Justamente el deseo de estar pleno es la ausencia de plenitud. Y cuando ese deseo se desvanece por completo y uno no quiere estar en otra circunstancia que aquella en la que está, ahí se puede hablar solamente de plenitud. Totalmente. Y eso no se logra con una agenda cuadriculada, es un constante preguntarse, un constante ensayar, claro, y aprender, ¿no? Entonces, por eso digo que el éxito es eso y es más difícil de lo que nos podemos imaginar y a la vez sencillo, porque es simplemente liberarte. Cuando nos liberamos de esa carga de lo que uno mismo pretende de sí mismo, de lo que los demás pretenden de sí mismo, y tener una búsqueda más auténtica, eso te acerca a la plenitud. Y luego lo del servicio, hay mucha gente que me critica sobre esto, amigos, familiares, del tema de servir a los demás y tal. ¿De este proyecto en particular? Y no, incluso de mi vida en general. Pero yo creo que vamos a ponerlo desde el punto de vista egoísta incluso. Tu vida cobra mayor valor cuando realmente te multiplicas en los demás a través del servicio. Y no de un servicio de figuretti o de necesito ayudarte porque soy chévere. Porque al fin y al cabo eso es efímero, eso se pasa. Entonces, creo que el servir a los demás auténticamente, pero con honestidad, sin querer un retorno, sino porque simplemente es parte de tu misión de la vida, hace que tu existencia misma cobre mucho más valor. Y eso no es a través de una ONG, organizaciones, es con lo que haces en el día a día. En el teatro, en tu empresa, siendo empleado, siendo ama de casa o amo de casa, o haciendo lo que sea que haces, puedes multiplicarte en los demás, puedes ser en los demás. Precisamente. Y yo creo que también hay un tema aquí que, curiosamente, la gente a menudo no sabe lo que les sirve. No sabemos lo que nos conviene más en el fondo a menudo, ¿no? Por eso es que a veces las cosas que no son tan buenas para el ser humano y para el espíritu tienen mucha demanda, ¿no? La televisión basura o el mal arte o simplemente movimientos, digamos, cultos, sectas, cosas por el estilo, que siempre son cosas que tienen mucha demanda, o de repente algunos influencers que de repente no están ofreciendo algo de mucho valor. Obviamente hay muchos que sí, pero hay muchos que ofrecen cosas que no tienen mucho valor y sin embargo tienen un amplio séquito detrás, ¿no? Entonces es importante también nosotros encontrar qué nos genera plenitud a nosotros y desde ahí un poco decirle a las personas, oye, esto es valioso, o sea, pruébalo, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, no sé, filosofa, a ver qué te pasa con eso, ¿no?
Y entonces una persona que de repente pensaba que el valor estaba en otro lado, prueba ahí y se da cuenta que hay un valor agregado en esa actividad que uno le ha propuesto, ¿no? Entonces es construir la plenitud de uno y descubrir qué es lo que lo hace pleno a uno para poder esparcirlo. Bueno, eso me parece una respuesta muy bonita sobre el tema del éxito. Estas preguntas que nos estamos haciendo ahora, la gente se las pregunta en general, algunas personas más, otras personas menos, pero la mayoría de gente trata de resolver estos asuntos o responder estas preguntas de maneras mucho más tradicionales, ¿no? Mucho más ortodoxas, por decirlo así. Por ejemplo, seguir con el trabajo que uno tiene, meditar 15 minutos al día, ¿no? Tomar clases de yoga, comenzar un negocio, qué sé yo. La gente tiene toda una serie de mecanismos más ortodoxos. ¿Por qué optaste tú por una opción tan distinta, tan personal, tan única para resolver todas estas dudas? Bueno, por varios motivos, y me parece una muy buena pregunta. Te agradezco la pregunta. Por un lado, creo que una característica que tengo es que estoy tratando de mejorarla, es que soy muy extremista. Yeah. Pero por otro lado es porque entendí que si quería encontrar respuestas auténticas, genuinas, no iba simplemente a tratarse de cambiar hábitos o entrar a hacer una consulta en lecturas y conversaciones. Yo creo que era un abandonarme plenamente y permitirme ser en un entorno en el que nada me condicione, más allá del experimentar todo. Y creo que cuando tú te permites ser un principiante, un aprendiz absoluto, es ese momento en el que abres por completo toda la compuerta para una vida completamente creativa, innovadora, etc. Entonces yo sospechaba que iba a ser un proceso difícil, pero a la vez iba a ser inspirador, creativo, innovador y me iba a permitir crecer en muchos sentidos. Pero por otro lado también estaba el hecho de que sentía que no había otra salida. Es decir, en esto sí le doy la razón a mucha gente que dice que uno cuando intenta encontrar respuestas busca viajar, vivir otra experiencia, pero siempre van a estar ahí las preguntas. No es el lugar, es lo que hay adentro, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sabía que no era simplemente cambiar de aires ni nada parecido, era realmente cambiar todo en mí y sin tener ninguna expectativa de mí ni de los demás, simplemente atravesar ese proceso. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que más me sirvió fue sentirme en el fango, en la nada. Ya no hay más donde puedas ir, ya no hay nada más. Incluso tenía la sensación de que ya lo había perdido todo. O sea, ¿qué más puedo perder? Entonces dije, lo mejor es aventarnos una travesía como esta. Claro, cuando no hay estas pequeñas cosas que nos mantienen en una cierta estabilidad, a veces artificial, uno se ve obligado a buscar en los cimientos del edificio, por así decirlo, ¿no? En la base. Construir desde ahí. Y perdona, justo lo que dices hace mucho sentido a todo esto porque a veces nosotros queremos cambiar lo de arriba y no la base, ¿no? Por ejemplo, cambio el empleo, claro, cambio mi pareja incluso, claro, cambio esto, mis rutinas y tal. Exacto. Pero el punto es la base, es ir hasta el fondo y entender incluso quién eres realmente, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pretendes con tu vida? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué va a pasar mañana? Y lamentablemente la gente somos muy deprisa. Queremos respuestas inmediatas. Quiero cambiar con una terapia de 3 veces que voy y si no cambie mi vida, pues no hago nada y lo dejo. Quiero ir a un retiro espiritual, supongamos, ¿no? Y tampoco encuentro la respuesta. Quiero irme de fiesta y tampoco encuentro la respuesta ahí. Entonces,
yo sentía que lo que necesitaba era ir a la base y desde ahí procurar encontrar las respuestas. Hay una historia muy importante de la literatura india antigua que se llama el Yoga Vasista, que es sobre la juventud de Rama, que es un príncipe muy importante, que de ahí sale el título de la épica hindú, el Ramayana, que es uno de los 2 libros más importantes de la India antigua. Y cuando este príncipe, que luego iba a ser como un ser mítico súper importante, como Hércules o algo por el estilo, y descendiente de los dioses y todo esto, cuando tenía 15 o 16, era una persona importante de la aristocracia, ¿no? Heredero también de muchas cosas, pero en vez de estar como satisfecho y pleno con todas las posibilidades que eran, digamos, superiores a las que tenía la mayoría de las personas a su alrededor, vivía más bien en la desidia y no comprendía el por qué, ¿no? Entonces llega un sabio, un gurú, digamos un brahman, llega a aconsejarlo, ¿no? Y se da cuenta que Rama de hecho era muy sabio para su edad, ¿no? O sea, que esta desidia en la que vivía, no, sentir que nada vale la pena, era un signo del inicio de su sabiduría, ¿no? Entonces el sabio lo guía para que no se quede ahí, para que no se quede simplemente en haber como visto detrás de las cosas y visto que su ausencia de valor, del valor que habitualmente les atribuimos a las cosas, que no se quede en esa desidia, en esa ausencia, sino que aprenda que justamente esa ausencia de valor en las cosas normales que vemos es porque lo que realmente tiene valor es todo lo que está detrás, digamos. Entonces se embarca también en buena medida, igual que tú, en esta búsqueda fundamental. No se muda a Lima, pero hace una búsqueda similar, digamos, a la mano de este sabio gurú, ¿no? Y finalmente termina siendo Rama, pues el príncipe Rama, que es uno de los seres más importantes de la mitología, ¿no? Pero comienza también desde un espíritu que creo que es un arquetipo también, ¿no? Es un espíritu que se replica a lo largo de la historia, una y otra vez. Todos tenemos algo de eso adentro. Un espíritu que dice, oye, pero ¿y si busco más allá? ¿Y si pregunto el porqué detrás del porqué? Y el porqué detrás de ese porqué también. Y eventualmente cuando uno se aventura, haciendo frente también a la angustia que esto implica, a hacer esas preguntas detrás de las preguntas y ir como que tratar de llegar realmente hasta el fondo del asunto, es inevitable, creo yo, que uno encuentre cosas, ¿no? Cosas de valor, que realmente cambian por completo los lentes con los que uno mira todo lo demás. Entonces ya no solo cambia el trabajo, la pareja, la ciudad, sino que cambian los lentes con los que yo miro el trabajo, la ciudad, la pareja. Y se profundiza. Mi siguiente pregunta es, cuéntame por favor cómo fue el proceso a grandes rasgos, ¿no? Desde que decidiste iniciar. Sé que hubieron muchas dudas, ¿no? Si es que si iniciar o no. Me imagino que la duda principal es, oye, no sé de nadie que haya hecho algo exactamente así como lo que estoy haciendo yo, por lo tanto requiere mucho coraje de por sí ya involucrarse en un proyecto en el que uno va a ser absolutamente pionero, digamos, ¿no? Por lo menos hoy, a nivel contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso de iniciar y, a grosso modo, cómo ha sido todo este proceso hasta ahora? Bueno, al principio fue la decisión solitaria de hacerlo. Llegué a esa conclusión de que tenía que hacerlo. No sabía cómo, pero de ninguna manera no estaba contemplado que se convierta en un proyecto ni que termine siendo lo que fue. Luego lo compartí con un par de personas. Estas personas que luego se convirtieron en mentores, lo que me dijeron era registra todo, debes registrarlo absolutamente todo. Luego hablé contigo, porque para entonces todavía la idea era registrarlo así, o sea, con el celular, y además de que yo estaba bastante susceptible porque quería vivir mi vida hacia adentro, no quería exponer nada de lo mío. Entonces eso era demasiada exigencia intentar exponerlo, ¿no? Entonces luego de eso pasó a una siguiente etapa de compártelo con tu entorno más cercano, en tu WhatsApp o donde sea. Y empecé a hacer una que otra cosa y entonces ahí es donde se empezó a multiplicar
y uno de los mentores ya, bueno, estos dos mismos mentores que me dijeron que lo registre, primero que escriba y luego que lo registre todos los días grabándome, luego ya evoluciona a intentar hacer un proyecto. Lo cierto y lo real es que todo esto surgió más o menos en mayo del año pasado y nos pasamos junio, julio y agosto intentando negociar con las empresas detrás de ya el proyecto y el tema era cómo encajar los intereses de ellos con los míos, que los míos eran vivir mi propia experiencia, ¿no? Y por otro lado es que yo no quería frivolizar ni prostituir la experiencia y por otro lado tampoco quería convertirme en eso mismo de lo que ya estaba escapando, ¿no? No quería que detrás mío yo venga y diga, ay, trabajo en esto, estoy haciendo esto. La idea era realmente vivir sin ninguna expectativa ni mía sobre otros ni de otros sobre mí. Pero al final, luego de muchas cosas, se llegó al acuerdo de que sea un proyecto. Fue muy difícil. Cuando lo anuncié, tanto a cercanos como a medianamente conocidos, o se enteraron, hubo muchísima locura en torno, tanto a favor como en contra. Mi familia, por ejemplo, todos se opusieron hasta el final. ¿Al proyecto o a que el proyecto se convierta en...? A todo, porque me decían como estás loco, con qué necesidad vas a pasar más cosas difíciles, no conoces a nadie, ¿por qué quieres hacerlo con gente que no conoces y no con gente que sí conoces? ¿Por qué en Perú? ¿Por qué te vas a quedar allí? ¿Por qué no te vas a tal o cual lugar donde sabes que puedes estar bien? Conseguir un trabajo normal. Claro, el nivel de exposición que eso iba a requerir. Entonces, hasta ahora no lo terminan de entender, ¿no? Y luego hubo un grupo de personas que decían que me estaba queriendo aprovechar, que quería poner a la gente con circunstancias difíciles en una vitrina para intentar payasear con esa realidad, ¿no? Entonces pasó eso, luego pasó el hecho de que la gente que me rodeaba a nivel personal antes me decía, ok, bueno, vas a salir, pero no te salgas de tu propia casa, o sea, no, de donde estás viviendo ahora, no es necesario abandonar eso. Yeah. Pero yo sentía que realmente no iba a vivir todo si no abandonaba realmente el 100%. Claro. Entonces, al final lo hice, que ya esto ya es en septiembre, es decir, en agosto más o menos se toman esas decisiones y me mudo. Los primeros 2 meses tenía que conseguir un lugar donde vivir sin pago, ¿no? Entonces lo hice a través de una aplicación que se llama Couchsurfing y fue ir a convivir con gente que acababa de conocer en un distrito bastante alejado y hacer todas las cosas desde ahí, conseguir un trabajo en algo que no sabía. Entonces toda esa primera etapa, ya cuando hay esa decisión de hacerlo un proyecto y de vivirlo 100%, fue intenso, fue muy intenso. ¿Y fue emocionante también? Fue emocionante. Es como literalmente una montaña rusa de emociones, porque estás en el éxtasis ahí, emocionado, en el clímax. Te sientes liberado de poder haber dicho, voy a hacer algo radical. Nadie me lo puede impedir. O sea, ahí es donde yo dije, soy libre. O sea, ¿quién me pone los límites, no? Soy libre de afrontar las consecuencias de mis propias acciones. Absolutamente. Y cuando, por ejemplo, familiares o algunos del equipo de legal que me apoyaban mucho en esa época, me decían, te vas a exponer, vas a hacer esto. No, como eso es lo de eso no tiene que ser algo en este momento de tu vida que hagas. Pero más bien en ese momento fue como que toda mi vida me la pasé siguiendo instrucciones, esto, lo otro, y ese fue el único momento en el que sentí que iba a ser algo que yo libremente estaba decidiendo. Entonces fue emocionante, pero a la vez también emocionante en el sentido que viví muchas emociones. Me entusiasmé, tuve mucho miedo, tuve unas crisis
graves emocionales en ese momento porque decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿a dónde me va a conducir todo esto? Y aún así seguiste. Aún así me mantuve. Claro. Y ahí quienes jugaron un papel muy importante fueron mis mentores, ¿no? Ya. ¿Quiénes eran los mentores? Yo tenía que hacer mitad, entre gente que ya me conocía de antes y gente que no me conozca. Porque la pregunta era, ¿es posible encontrar gente que te quiera enseñar, que te quiera apoyar, y que te guíe sin que te conozca y sin que tenga ningún antecedente tuyo? Y de hecho hubo mucha discusión en su momento porque mucha gente, y hasta ahora lo dice, es imposible. Nadie te va a acompañar porque sí. Tienes que tener dinero, tienes que ser blanco, tienes que tener, no sé, que la gente te conozca desde antes. Pero curiosamente los mentores con quienes más conecté, de hecho, además de quienes ya conocía, es gente que me conoció así, de la nada, de la manera más random posible y con quienes ahora tengo una muy, muy linda amistad y ellos fueron clave. En esos momentos de crisis fueron personas que me supieron levantar, animar, que supieron hablarme objetivamente también. Entonces eso jugó un rol importante. Después de esa etapa siguió una etapa en la que tenía que ser completamente foráneo. Tenía que abandonar ese lugar donde había estado 2 meses, que por cierto no era que tenía que irme, sino que no podía seguir, o sea, no podía acomodarme. En los 6 meses no podía acomodarme y otra vez entrar a una zona de confort. El reto era siempre volver a salir. Okay. Entonces salí de allí y... Cada 2 meses. Cada 2 meses, Okay. exacto. Ya la siguiente etapa eran 2 meses más, foráneo total, en el cual ya no solamente tenía que tener un trabajo, tenía que buscar la manera de cómo generar otros tipos de ingresos. Experimenté de todo. En la primera etapa vendí cosas en la calle, muchas veces no comía, 1000 cosas, ¿no? En el segundo momento ya que era un foráneo, era literalmente dormir donde se pueda. El lugar donde estaba trabajando me dio algunos, o sea, podía dormir ahí a veces, me duchaba ahí. Habían días, 5 días seguidos que no dormía absolutamente nada. Wow. Porque... Pero te dejaba... Igual podías operar, digamos, en el día a día. Ojo, no estoy recomendando que la gente haga eso. No, claro. Definitivamente no está bien. Pero mi cuerpo se adaptó a tal punto de que funcionaba. Si yo paraba, ese era un momento crítico. Es decir, yo tenía que seguir sin parar ni un momento, porque el momento en que ya no tenía una actividad por 5 horas, me dormía, me enfermaba, moría. Entonces... 5 días sin dormir has estado. Podía estar 5 días. Wow, qué brutalidad. A veces eran 3, a veces 2, a veces... Eso es cuando estabas trabajando en el hotel. En el hotel, correcto. Que además después no te pagaron tu salario. Que además no me pagaron mi salario. También eso, ¿no? Confrontar eso. O sea, confrontar que todo el esfuerzo a veces se hace y no se reconoce. Totalmente. Cuando uno está comenzando. Total. Pero ¿sabes? Evidentemente eso sí es una situación crítica, pero me permitió... Ojo, no estoy justificando, hay que pagar a los que trabajan, pero me permitió vivir una cosa bien interesante, estar sin dinero realmente. Y vivir lo que mucha gente y muchas familias viven es que si renuncio, luego no sé si voy a poder encontrar, que está Claro. mal, ¿no? Está mal porque ahí te acomodas, pero hay Claro. gente que en esa realidad pues dice, no tengo más, ¿no? Claro. Pero claro, y la diferencia es que es una realidad que se perpetúa, digamos, a lo largo de toda una vida, digamos, ¿no? O sea, que efectivamente, donde sea que estés, hay lamentablemente países como los nuestros en donde para la mayoría de gente no hay un rango de movilidad, digamos, donde puedan Claro. salir de una rueda en la que están para moverse a otra que les guste más, digamos, ¿no? Ese rango de movilidad es muy limitado, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, también tomar en cuenta que esta movilidad que uno puede sentir a veces y ciertos riesgos que uno puede tomar a veces no son los mismos riesgos que pueden tomar otras personas, ¿no? Pero creo que, claro, has sido bastante consciente de eso también. Ha sido todo un tema en el proyecto, ¿no? Incluso. Claro, para ti. evidentemente no puedo vivir la realidad absoluta de Claro. todos, pero sí me acerca a vivir situaciones, incluso hasta ahora un poco menos, pero de que
lo que vive la gente que no tiene el dinero. O sea, la angustia que tiene la gente de decir, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué voy a comer? ¿Con qué le voy a dar a comer a mis hijos, a mi familia, que pueden tener una mamá o un papá enfermo? El tener la angustia, por ejemplo, cuando yo me enfermaba muchísimas veces, y en el fondo uno sabía que habían unos recursos que pueden cubrir al cabo de cierto tiempo, pero tenías que buscarlos, tenías que movilizarte, tenías que ver si alguien podía cubrirlo. Y una cosa muy, muy esencial de esto es que la gente, cuando te ve en circunstancias difíciles, te ve de otra manera. O sea, creo que en Latinoamérica, en general, somos muy sentenciadores del fracaso y de las circunstancias difíciles. Inmediatamente si te ven en una circunstancia un poco adversa, dicen, por último dicen, algo ha hecho mal, pues, claro, ¿no? Y es sentenciado eso, ¿no? Y eso es un círculo vicioso, porque además bloquea ciertas oportunidades, o sea, que te vean así bloquea ciertas posibilidades de que puedas salir adelante también, ¿no? Cosa que te mantiene abajo y te miran peor todavía y eso te mantiene más abajo. Exacto. Y emocionalmente también te afecta. Entonces eso también afecta tu posibilidad de salir adelante de otros modos. Absolutamente. Todo está vinculado. Mira, la salud mental, hay altos problemas de salud mental en nuestra región, producto de todas las situaciones que vive la gente en el día a día, de esta supervivencia. O sea, el que vive bien es porque está sobreviviendo, ¿no? En promedio. Obviamente hay gente que no, pero en promedio la gente en Latinoamérica sobrevive, el que vive medianamente bien. Y los otros ya, yo creo que han desarrollado una alta capacidad de milagro, porque, por ejemplo, con un salario mínimo es imposible vivir. Yo admiro a la gente que lo hace. Entonces, vivir esa realidad, mirarla, verte a ti mismo, ver cómo reaccionan los de tu entorno ante alguien que está en una situación adversa, también te permite identificar cómo uno muchas veces falla o cómo uno muchas veces se equivoca. Han habido muchísimos momentos que literalmente no tenía un sol o no tengo un sol, digamos, y tenías que decir como, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Y a la par, en mi caso, yo no solamente tenía que resolver para mí, sino que tenía que resolver muchas otras cosas al mismo tiempo. Y ese era el reto, porque otro de los retos que me pusieron era cómo diriges todo esto tú con tus propias capacidades y conocimientos que has tenido, imaginando que tuvieras que movilizar recursos y movilizar cosas. Entonces, todo eso ha sido una travesía, he aprendido muchísimo, pero sí que te permite mirar la realidad de mucha gente y te hace reflexionar sobre cuán mal estamos haciendo las cosas y cuán mal, y que pretendemos que en algún momento cambie, pero es que las cosas no van a cambiar si no empezamos a hacer las cosas de manera diferente. Entonces, creo que me ha dado una dosis de realidad, me ha dado una dosis de humildad, me ha dado una buena dosis también de que me importismo, de que creo que ya no me importa tanto ni quién aparento ser, ni cuánto me valoran o no me valoran, sino cuánto soy capaz de hacer yo mismo por construir una mejor realidad para mí y muy probablemente automáticamente es también para mi entorno. Entonces, esa segunda etapa fue también crucial, grave, crítica. Y la tercera etapa, que ya fue, ya me permitían estar en una casa y demás. Voy a ser sincero, esa última etapa fue mucho más tranquila. ¿Y sabes cómo yo la vivo? Y te permitían ya estar en una casa. En una casa, dormir en una cama. Rodri, todos estamos acostumbrados a ver una cama. Todos estamos acostumbrados a tener una ducha. Todos estamos acostumbrados a tener un inodoro.
todo lo tenemos naturalizado. Correcto. Pero hay gente que de verdad no sabe dónde va a dormir esa noche. Y no es gente, puede ser una persona como tú y como yo. Tan simple como eso. La gente cree que lo tiene todo comprado para toda la vida. Pero puede que en algún momento haya algo que quiebre esa realidad. Y el punto es cuán preparado estás para vivir eso. Y en eso también eso fue algo que me motivó a enfrentar el caos de manera voluntaria. Porque me iba a enriquecer grandemente. Muchas veces yo no tenía la posibilidad de dormir en una cama en ese medio de 2 meses. No sabía si ese día iba a poder o no usar una ducha y me las tenía que ingeniar para conseguir una ducha. Porque además habían otras actividades como entrevistas, mentorías. Entonces, ¿cómo podía descansar? ¿Cómo podía reflexionar? Y hace rato hablaba de la salud mental. Muchos decimos, hay que trabajar tu salud mental, tienes que tener una autoestima, tienes que trabajar tu bienestar. Claro. Pero hay gente que no puede y sencillamente... No, porque claro, todo esto tiene unas bases materiales, digamos. Absolutamente. Necesitas estar bien, tener estabilidad. Luego necesitas... Dormir. Necesitas sentir que estás cuidando a los tuyos y que tú también estás mejor, que estás avanzando. Entonces, creo que no es simplemente... en la vida somos muy extremistas. Está el extremo de aquellos que piensan que la gente no sale de su situación simplemente porque no quiere. Y luego están los que dicen, no, es que es imposible salir, claro, y tal. Entonces yo creo que tiene que haber una dosis de todo. Tiene que haber la dosis, sí, de realidad, de que evidentemente no es fácil, pero tampoco acomodarnos en esa posición de víctima. No, claro, porque es que, o sea, lo que pasa es que si bien puede ser cierto que para algunas personas es casi imposible salir de una cierta circunstancia, porque ya ni siquiera solo por cosas externas, sino porque ya también eso te modifica internamente a un nivel que realmente te condiciona. Si bien eso es posible, es decir que es imposible para un grueso de la población salir de una circunstancia poco favorable es también tiranizarlos en buena medida, porque es someterlos a la obligación de continuar sus vidas de una manera poco ideal para ellos, sin ninguna chance de salir adelante, ¿no? Y esto creo yo que se hace a menudo con fines políticos, porque claro, si yo te convenzo a ti mismo de que es imposible de que tú salgas de una situación desagradable en la que vives, entonces de lo que te estoy convenciendo en buena medida también es de que votes por mí, porque yo te voy a sacar, ¿entiendes? Tú solito, imposible, no puedes salir de la situación en la que te hallas, pero yo, como congresista o presidente, yo te voy a sacar, entonces vota por mí. Entonces al final termina siendo también, la gente dice, claro, el otro extremo es muy criticado hoy en día abiertamente, ¿no? La idea de que, pero depende de ti, porque claro, no depende solo de ti. Pero claro, no se critica suficientemente el otro extremo, que es decir, es imposible, tú no puedes, cuando en realidad esa perspectiva es pura herramienta política, porque en la democracia todo se trata de conseguir votos, digamos, ¿no? Y popularidad, es un concurso de popularidad. Entonces, hay que efectivamente no caer en ninguno de los dos extremos, ¿no? Ambos extremos se pueden usar como herramienta política y más bien en el medio, en alguna parte del medio es donde está la verdad. Y obviamente cambia por individuo, pero siempre hay una dosis de responsabilidad propia, siempre. O sea, si no la tienes, no importa que tengas las condiciones materiales adecuadas, vas a sufrir muchísimo, ¿no? Y si las tienes, pues vas a poder surcar una gran variedad de obstáculos, ¿no? Si es que tienes esa disposición y esa determinación. Entonces sí, definitivamente hay que encontrar un punto medio ahí, para no ser instrumentos también de gente que quiere votos, plata, lo que fuese, ¿no? Pasemos a la siguiente pregunta, porque me parece que está todo más o menos hilado. Pero voy a pasar a una pregunta que venía un poco después, porque creo que está conectada. Y bueno, hay quienes piensan que las opiniones políticas que nosotros tenemos deben restringirse un poco a consideraciones justamente socioeconómicas. Y no solo eso, sino que vivimos en una época donde se postulan muchas filosofías, donde tu opinión vale más o menos dependiendo de cuál es tu contexto socioeconómico, tu color de piel, tu género, si perteneces a alguna minoría o no. Entonces, no estoy haciendo ningún juicio de valor, ahorita estoy siendo plenamente descriptivo,
Hay corrientes, por ejemplo, como la interseccionalidad, ¿no? Que es toda una filosofía que explica que si perteneces a estas 2 o 3 minorías que se intersecan, entonces tu opinión en buena medida sobre coyunturas políticas y tal debe ser más escuchada y tiene un valor superior, digamos, que el de las opiniones de alguien que no pertenece a ninguna de estas minorías, que está en una coyuntura habitualmente percibida como algo más fácil y tal. Entonces hay todas estas filosofías que están de moda hoy en día, que son en el fondo tratar de categorizar las ideas de las personas no en base a su contenido, sino en base a las características externas de quien porta esas ideas. Es una corriente muy fuerte hoy en día, creo que es una de las características principales del discurso contemporáneo, de nuestra ideología contemporánea. Entonces mi pregunta es, tú has podido vivir ahora, por un tiempo, en condiciones totalmente diferentes, socioeconómicas, laborales, ¿no? Has sido explotado en buena medida también, porque has trabajado en un lugar donde además has trabajado muchísimo más de lo que tendrías que haber trabajado y no te han pagado absolutamente nada de los últimos meses. Estás ahorita tratando de hacer lo posible para que te paguen, pero no sé si lo vas a conseguir. Te dijeron también una frase que me pareció muy interesante, que es: acostúmbrate, así es aquí, no sé qué. Entonces, claro, como bien dijiste antes, no es la experiencia completa, ¿no? Porque la experiencia completa tiene la característica muy importante de la perpetuidad, ¿no? Mientras que la experiencia de la que estamos conversando ahorita tiene hasta cierto punto una fecha límite y una vía de salida también, ¿me entiendes? Porque claro, si te da un infarto, vas a poder ir a la clínica, digamos, ¿no? Mientras que a otras personas, si les da un infarto, simplemente no pueden. Puede ser por algo tan básico como que simplemente está muy lejos la clínica. Entonces, claro, no es la experiencia completa, pero sí es una parte de. Esto me parece que es importante, y me parece que es importante que la explores. Y habiendo vivido esa parte de esa experiencia distinta socioeconómicamente, laboralmente, te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu posición sobre esas filosofías que categorizan a las personas por estas condiciones externas y en base a eso valoran o no valoran las ideas y las opiniones de ese individuo, ¿no? De esas filosofías, para traerlo un poco más a tierra, es de donde salen frases como, por ejemplo, ay, pero ¿qué opinas tú si tú eres un no sé cuántos, o si tú perteneces a la clase tal, o si tú eres de tal color, si tú eres de tal género, ¿cómo vas a opinar de tal cosa? O si tú no eres de esta minoría, ¿cómo vas a opinar? De ahí salen estas frases, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión, habiendo vivido estas diferencias, en parte, sobre el valor que tienen que tener nuestras ideas y nuestras opiniones, independientemente del contexto, ¿no? Bueno, por un lado, yo creo que todas las ideas enriquecen la conversación sobre un tema. Yo creo que yo no tengo el derecho de anular directamente la opinión de alguien sobre un tema que creo que no lo puede entender, ¿no? Eso por un lado, creo que todas las ideas deben ser valoradas, así como todos tienen el derecho y deberían tener la oportunidad de hacer cualquier cosa, también eso implica la libertad de poder opinar, ¿no? Uh-huh. Lo que sí también considero es que hay una gran ausencia de verdadera empatía. La verdadera empatía es: yo realmente me pongo en tu lugar para entenderte y no solo creo una suposición que desde mi posición interpreto, ¿no? Hay una gran diferencia. Por ejemplo, yo te puedo decir, no sé, ¿por qué no corres? Yo salgo todos los días a correr, ¿no? Y yo sé cómo es salir a correr. Claro, yo sé que es difícil, pero es tu culpa no hacerlo, ¿verdad? Claro, pero tú no entiendes cómo es realmente la situación. No, pero me debo imaginar cómo es por donde vive Rodrigo. Pero tú no conoces realmente las condiciones. Hay demasiados factores en consideración como para que puedas comprenderlos desde afuera. Exacto. Entonces, y eso nos pasa en todas las realidades. Y aunque no lo creas, por suerte en algún momento me voy a ir de Perú si me llegan a odiar. Pero esto que voy a decir es bien real y un poco duro. Y es que, por ejemplo, la gente de escasos
recursos o con menores oportunidades o que son más de clase media para abajo, son muy críticos con aquellos que sí tienen recursos, ¿no? Pero son duros, ¿no? Los blanquitos, no, que estos son así, asá, asá, que no valoro en absoluto su opinión. Y entonces le dan y les dan y los caricaturizan y tal y cual, ¿no? Claro, que muchos dirían, oye, pero está bien porque, digamos, habitualmente ha habido una historia de opresión, digamos, que justifica estas opiniones tan radicales, digamos, ¿no? Pero la pregunta es si es que le sirve a alguien. Exacto. Yo a menudo me pregunto, claro, este tipo de discriminación invertida, por llamarla así, ¿no? De aquel que está en una posición de oprimido con aquel que está en una posición teóricamente de opresor, si es que se quiere plantear de una manera tan simplista. Esta especie de discriminación invertida donde el oprimido desprecia a aquel que supuestamente es el opresor. Mi pregunta de siempre es, oye, pero ¿y eso le sirve al supuesto oprimido? ¿De verdad? Porque claro, va más allá de si la persona que está en una buena posición se siente ofendida o no. Un poco para mí es lo de menos eso, ¿no? La pregunta es si ese tipo de actitudes realmente va a ayudar a alguien o no. Porque por último, si a mí me dijesen, oye, pero eso realmente va a sacar a la gente de la opresión, ese tipo de mentalidad, bacán. Claro. Si a alguien le molesta, pues que le moleste, ¿no? Pero ¿va a sacar a alguien de la opresión? A mí me parece que no, ¿no? Claro, está por un lado ese extremo, esa gente extremadamente radical que Claro. además te descalifica. Ojo, yo no soy blanco ni privilegiado ni nada en Perú, pero en muchos casos mucha gente ha desacreditado cualquier cosa que yo pueda decir o cualquier intento en el proyecto de acercarme en muchas ocasiones, lo ha desacreditado por completo porque me dice que soy medianamente blanquito, que porque tengo camisa, ve esto, lo otro. Entonces, cualquier cosa que digas o hagas no tiene ningún valor, ¿no? Pero no es algo por mí, sino digo, en general esto divide. Y por otro lado también hay otros extremos, porque hay amigos a quienes aprecio mucho, que son, por ejemplo, empresarios, ¿no? Que también me han apoyado en el proyecto. Y cuando recientemente he empezado a trabajar en un proyecto para promover el tema de empleos más saludables y demás, me han dicho, uy, ya te estás haciendo sindicalista, que no sé qué y tal y tal. Y entonces yo creo que eso de extremismos y de no ponerse en el lugar de los demás auténticamente, nos divide. Y divide a una sociedad que, ojo, no es que no vamos a agarrar de las manos y a cantar juntos. A Kumbaya. Pero hay puntos en común que podemos aprovechar. Claro. Es decir, oye, el otro tiene una realidad diferente, pero también hay cosas muy en común que está contigo. Entonces, te pongo una anécdota. Un chico de 28 años de un distrito precario, en postergación, que tiene sus desafíos y demás, tiene las mismas preocupaciones que un chico de 28 años o chica de 28 años blanco que vive en un distrito acomodado. Tienen exactamente las mismas preocupaciones. Y son preocupaciones sobre temas que si juntos intentaran trabajar por resolverlos, van a resolver no para sí mismos, sino para una sociedad. Pero yo te podría decir que no tienen las mismas preocupaciones en el sentido de que uno tiene que preocuparse de un tema de supervivencia, mientras que el otro de repente se puede preocupar de temas más superficiales, ¿no? Eso es un caso no ideal, digamos, ¿no? Porque en verdad si fuese en el caso ideal, uno se preocupa de temas de supervivencia y el otro en verdad también debería estar preocupado de temas de supervivencia, si no de la suya propia, porque esa está cubierta, por lo menos de temas de supervivencia de su nación, de su cultura, de su pueblo, digamos, ¿no? En ese caso sí serían iguales, pero claro, el problema es que muchas personas que ya tienen la supervivencia asegurada en realidad ya no se preocupan de la de los demás, digamos, ¿no? Se preocupan más bien de sus temas banales. Eso no es tan ideal también, ¿no? Sí, pero si te das cuenta, muchos en el fondo siguen teniendo la preocupación de qué voy a hacer con mi vida, a dónde voy a ir, estoy en el camino correcto. O sea, todos tienen ciertas similitudes. Sí. Entonces, yo creo que hay puntos en común. ¿Que somos iguales? No somos iguales y no hay que mentirnos. No somos iguales,
y está bien que no seamos iguales, pero tenemos cosas en común, hay puntos en común que podemos trabajar. O sea, en vez de crear y construir más muros entre nosotros, podemos sentarnos a hablar. Al fin y al cabo, que le vaya bien a unos y a otros puede traer consigo un retorno como país, puede ayudarnos a desarrollarnos mejor. Entonces, eso de... Evidentemente no es que estoy romantizando las cosas, porque evidentemente hay lugares donde son peligrosos y de verdad te roban y de verdad tal y cual, pero creo que necesitamos desarrollar más empatía. Y esto aplica en lo político a nivel regional y en el mundo, ¿no? Pero me voy a centrar en Latinoamérica. Empezar a entender que el rol verdadero de la política es cómo llevo a mi país del estado donde está hacia un desarrollo integral real. Y todavía la materia de discusión en el espectro político sigue siendo sobre cómo tumbo al otro, sobre casos de corrupción que le pillan el uno al otro. Nadie está pensando en cómo voy a invertir realmente en el talento y en la capacidad de mi gente y cómo ese talento y esa capacidad y ese desarrollo individual se puede traducir en 10 o 15 años en el desarrollo de mi país, porque pensamos que es eterno todo. Hay algunas personas que están pensando en eso, pero digamos que no, igual tienen que estar metidas con las manos en el fango, ¿no? Porque obviamente mientras yo estoy tratando de ver cómo hago para desarrollar algo, hay 100 personas al costado tratando de encontrarme algún anticucho, algún error o lo que sea, ¿no? O inventándoselo cuando no está. Pero el asunto es que también, claro, el mismo sistema democrático no, a veces como que en un país no funcional como el nuestro, desalienta a que pienses a largo plazo. Porque ¿de qué me sirve a mí? Si yo soy presidente ahorita, ¿de qué me sirve a mí hacer una medida que va a beneficiarte en 20 años? Y nadie va a saber mi nombre, bueno, nadie se va a acordar de que fui yo, ni siquiera lo van a rastrear. No me va a conseguir más votos más adelante. No me sirve. Prefiero hacer alguna medida que ahorita en 5 años sea maravillosa y en 20 años sea un desastre, pero ya eso es por culpa del presidente número 10 después de mí, ¿me entiendes? Entonces, de por sí el sistema democrático en un país no funcional como el nuestro a veces se presta a un pensamiento cortoplacista que nos arruina en buena medida. Y por eso es importante el desarrollar la empatía, uno, claro. y la conciencia de hacia dónde estamos yendo como país y como región. Porque el punto acá no es en que todos nos abracemos y cantemos, sino hay que ser conscientes de una realidad que es nuestra realidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos pensar diferente, podemos tener impresiones diferentes, pero lo que nos une, lo que tenemos en común es que deberíamos de querer lo mejor para los otros, y ese mejor para los otros es lo mejor para mi país, para mi entorno, ¿no? Por eso, insisto, la falta de empatía es la que aturde, la que nos posterga, la que nos detiene. Y esa también ausencia de amor real, práctico, tangible, de querer lo mejor para el otro constantemente, que eso sea tu guía y tu norte, eso es lo que nos está postergando muchísimo. Y me puedes decir, sí, suena bonito, pero bueno, ni modo, pues, ¿no? Pero es que eso hace que un jefe sea un mejor jefe que respeta los derechos de los demás. Eso hace que un empleado sea un mejor empleado porque quiere lo mejor para el trabajo, para la empresa. Sí. Eso hace que un político sea un mejor político, que un docente sea un mejor docente, que un estudiante sea un mejor estudiante, que un periodista sea un mejor periodista, porque cuando genuinamente lo haces así y no por algo pasajero, por un ego pasajero y por cubrir una cosa inmediata tuya, Perú y Latinoamérica sería un lugar impresionantemente grande. Tiene que haber dos cosas. Primero, una fe en que todo esto sirve, ¿no? O sea, de que hay una razón para no solamente servirse a uno mismo a corto plazo y ya. Y no solo en individuos, sino en el líder también, ¿no? En los líderes. Que hay razones profundas, espirituales, podríamos decir, para no simplemente servirse a uno mismo. O sea, uno tiene que realmente tener insertado en uno mismo ese tipo de fe, que no tiene nada que ver con ninguna religión en particular, es simplemente fe en que vale la pena mirar a largo plazo, en que vale la pena invertir en el futuro. Y lo segundo es escucha, ¿no? Tú lo llamas empatía, pero también escucha en el sentido de
de estar constantemente entrenándose a uno mismo a no cerrarse, a pensar esto, pero todavía estar capacitado para escuchar la opinión contraria. O sea, entrenarse en ese tipo de escucha hasta que uno se muera, ¿sabes? O sea, no es que acaba a los 30 o a los 40, o sea, hasta que uno muera, estar entrenándose en ese tipo de escucha para poder ser un grano de arena, colaborar un grano de arena en la creación de un país un poco más unido y que pueda, en virtud de esa unión, avanzar un poco mejor. Vamos a las siguientes preguntas y voy a tratar de ser yo también un poco más conciso porque nos quedan varias. Pero, ¿cuáles han sido los cambios más inesperados del trayecto? ¿No? Por ejemplo, tengo entendido que no había en un principio para nada la idea, ni siquiera te habías imaginado que podría ser esto parte de un canal, digamos, de un programa, de algo por el estilo, ¿no? ¿Cuál ha sido, dime uno mejor en vez de varios, el cambio más inesperado y cómo lo has llevado? Voy a decir dos. Una, que es la más obvia. Parece que debería ser uno. La más obvia es, lo más inesperado es que haya tomado la magnitud que ha tomado. Claro, tener todo un equipo. Y tener un compromiso de ese nivel, creo que ha sido algo demasiado inesperado. Lo segundo, el cambio más inesperado es, no sé si cambio, pero algo que me sorprendió demasiado es la cantidad de gente que casi al final del proyecto se ha acoplado a una idea. O sea, he quedado absurdamente sorprendido y voy a sentirme vulnerable, voy a permitirme ser vulnerable en este momento, porque hay gente que yo, siendo lo más sincero posible, yo me veo como una hormiguita así, que soy un desastre muchas veces, no muchas veces, la mayoría de las veces, y hay gente que yo siento que es extremadamente crack, que admiro muchísimo, y que mucha gente de ellos y de ellas se adhieran a ideas y que además se queden con la expectativa de decir, ¿y ahora qué? ¿A dónde vamos? Eso me ha sorprendido grandemente y de hecho es una cosa que la trato de analizar. Eso es importante. Pero es muy importante eso que dices porque creo que es algo que empieza a pasar. Y no lo digo por experiencia propia, sino también por lecturas y cosas, ¿no? Pero eventualmente por experiencia propia tal vez también. Es algo que empieza a suceder, o bueno, por experiencia propia hasta cierto punto me refiero. Es algo que empieza a suceder cuando uno toma la decisión de liderar algo. O sea, lo primero que uno tiene que reconocer es que no puede ser mejor que todos en todo y recién entonces poder liderarlos, porque entonces yo soy mejor que tú en matemática y mejor que el mejor filósofo en filosofía y soy mejor que el mejor biólogo en biología y soy mejor que el mejor político en política, entonces recién entonces puedo juntarlos a todos y yo ponerme de auriga, digamos, y liderarlos a todos en la dirección correcta. No, todo lo contrario, ¿no? En realidad yo tengo que aceptar que voy a ser como profundamente inferior a la mayoría de gente que me rodea en la vasta mayoría de temas, porque nuestros cerebros son limitados y la mayoría de nuestros cerebros son muy limitados, y solo podemos como que saber un poco de esto otro, y de repente un montón de esta cosita de acá, ¿entiendes? Pero si uno toma la decisión entonces de liderar, es primero aceptar la propia ignorancia del 99% de las cosas que están relacionadas con lo que queremos liderar, y de ahí, con ese poco de conocimiento que tenemos, escoger bien a las personas que nos van a rodear, ¿no? Que saben más que nosotros, y tener una visión más o menos clara de qué pueden servir todos estos conocimientos que ellos poseen y que nosotros no, y ir llevándolos, ¿no? Entonces, un director de una película, por ejemplo. El otro día estaba viendo Guardianes de la Galaxia, maravillosa, por cierto, la última que ha salido. A mí me gustan mucho esas películas, son muy ligeras, muy entretenidas. No tengo que hacer ningún esfuerzo mental también, lo cual me agrada de vez en cuando. Me quedé a ver los créditos, porque te ponen los postcréditos, y habían, o sea, cientos, no sé si digo miles, creo que sí, miles de personas en los créditos, o sea, miles. Y asistente del asistente de disfraces, de asistente de disfraces, de asistente de maquillaje, habían 800 personas en esa lista, ¿me entiendes? Entonces es como que la cantidad de gente, y hay un director de la película, ¿me entiendes? Y ese director, de algún modo u otro, tiene que dirigir a toda esta gente, o sea, no solo son los 5 protagonistas que están en la película. Y obviamente ese director no le llega ni a los talones
de cómo hacer un maquillaje al maquillador principal de la película, ¿me entiendes? No tiene ni el más mínimo conocimiento de eso. Sin embargo, puede decirle, oye, ajusta esto por acá, mueve esto por acá. Yo no sé cómo hacerlo, tú sí sabes, pero ajustalo por acá, porque yo tengo una idea. Entonces, en realidad lo que un líder necesita tener es una idea, más o menos vaga incluso. Y ya con eso adaptar los conocimientos de todas las demás personas, ¿no? Pero aceptar primero la propia ignorancia de la mayoría de cosas que se necesitan. Y por lo tanto la necesidad de trabajar en equipo. Solo para cerrar lo último que has dicho, creo que en este caso también lo inesperado ha sido de que en partes yo no tenía ninguna expectativa de que finalmente eso ocurra, ¿no? Claro. Entonces creo que eso hacía que haya una ligereza en mí de más bien decir como, no, o sea, no tengo la intención de pretender absolutamente nada. Por ejemplo, el otro día alguien me dijo una cosa importante, me dijo, ¿sabes por qué yo me he quedado contigo hasta el final y quisiera que sigas haciendo algo? Y me dijo, me acuerdo que cuando me dijiste como, mira, si quieres sí, si no, no. Y entonces eso me sorprendió, me decía como que todo el proceso yo agarré y dejé que todo fluya. Si a nadie presionaba, claro. Y entonces... incluso cuando yo te cancelaba. Cuando Rodrigo me canceló 1000 veces, era como, bueno, cada quien que esté como quiera, o sea, no pretendía una cosa demasiado estrictamente diseñada para que al final se convierta en esto. Claro, ¿no? Claro. Me parece maravilloso. La espontaneidad. Bueno, háblanos de tus mentores. Igual estamos tomándonos un buen tiempo con cada pregunta, entonces vamos a tratar de ser un poco más. Pero háblame de tus mentores un poco, quiénes son y qué has aprendido así en esencia de cada uno. Bueno, mis mentores, uno es Andrés Oppenheimer, a quien a todos los quiero mucho, sinceramente, a todos los quiero mucho, los admiro muchísimo. Andrés me ha diseñado el esqueleto de algo en lo que creo muchísimo, y es que es necesario construir sociedades que permitan libremente a la gente crear, innovar y ser protagonistas de la creación de las soluciones a nuestros desafíos, tanto pequeños como grandes, ¿no? Me ha ayudado muchísimo, ha sido una guía importante respecto a todo este proceso, fue el que comenzó con la idea. De Marian Rojas Estapé, una psiquiatra española, a quien también quiero muchísimo, a ella, a su papá, a su hermana, a toda su familia. De Marian aprendí un montón, muchísimo, de todo se ha aprendido muchísimo, pero en el caso de Marian creo que me quedo con una cosa muy importante, y es que el amor es el antídoto de todo mal que pueda existir en tu vida, y probablemente todos tengamos la oportunidad algún día de escucharla más y entender por qué significa eso, y que también puede ser el motor de muchas otras cosas. Y también de ella aprendí que el que nos lleguen a pasar cosas buenas, o por lo menos cosas que nos conduzcan a buenos lugares, depende en gran medida de nosotros mismos y de cómo empezamos a interpretar la vida y darle un sentido a nuestra vida. De Ismael Cala, que es un gran amigo que lo conozco desde el 2012 más o menos, que me ha acompañado en grandes momentos de mi vida. Yo creo que de él aprendí la gran importancia de mirar hacia adentro, de comunicarme mejor con las personas, de desarrollar la empatía, de meditar, de mirar las cosas desde diferentes perspectivas, y sobre todo de la importancia de que todas nuestras acciones estén enfocadas en servir a los demás, ¿no? en multiplicarnos en los demás con nuestras acciones. Pablo Espina es mucho más joven que nosotros, es un joven colombiano. Colombiano, ya, sí. Y Pablo Espina es que cada quien ha jugado un papel importante desde su lugar y desde su forma de ser. Pablo Espina, a quien quiero muchísimo,
yo, como a todos los mentores, le dije, cada quien va a tener, tú elige cuándo vamos a tener las mentorías. Y él me decía, todos los domingos a las 9 de la mañana, por ejemplo. Y él... Así como te dije yo, pero es cumplía. Él, claro. Oye, todos los domingos Pablo Espina estaba a las 9 de la mañana. Habían domingos que yo no quería tener mentorías. Y le decía, Pablito, ¿qué tal si no tenemos? O, no, hay que tener. ¿Verdad? 100%. Ojo, se comprendía que yo pueda tenerlas porque en Navidad y Año Nuevo tuve que restringir actividades personales porque tenía que estar en el proceso, en la experiencia. Pero era yo el que simplemente estaba eso. Pablito tenía su vida, sus cosas. En Navidad y en Año Nuevo me llamó, tengamos mentoría. Pero a las 8 de la mañana. Entonces estuvo en los momentos más claves. Él se preocupó mucho por mí. Me llamaba para ver cómo estaba. Entonces creo que es una persona exageradamente comprometida, cariñosa, buen tipo, amigo. Y de él aprendí a valorar mis extremismos, ¿sabes? Yeah. Que vale la pena ser valiente para ser sincero, aunque pagando el costo de lo que sea. Es decir, me ayudó a esforzarme cada día a ser mucho más honesto, a tener mejores hábitos, a perseverar, a seguir. Me ayudó muchísimo. Christian Arens es un mentor de finanzas. Vamos a estar en el mismo colegio nosotros. Sí, me comentó que, o sea, el día en el que lo conocí a Christian, parece que él había investigado algo, el día. Lo primero que me dijo, yo conozco a Rodrigo. Rodrigo Luque estaba en mi colegio. Sí, sí. Entonces, qué chico del mundo, ¿eh? Sí, qué sí. chico del mundo. Me ayudó mucho, me ayudó un montón Christian Arens. No solamente en la asesoría financiera y demás, que yo fracasé no por culpa de él, sino porque soy un fracaso. Para mí es muy difícil eso también. Yo creo que hay gente que tiene... Me estoy justificando, pero no es así. Pero creo que hay gente que auténticamente nace con ese poder de... Claro, la teoría es que no, que efectivamente Todos podemos. Sí, pero bueno, claro, es como pintar, ¿no? Todos podemos, pero claro, digamos que hay unas personas que tienen un poco más de... Claro. Entonces me ayudó un montón, me enseñó muchísimo, me ayudó a enfocarme también en los temas financieros, en qué implica realmente invertir, en cómo realmente tú te puedes movilizar para generar recursos desde cero y animarte a hacerlo. Eso fue un montón de ayuda. Se puede, digamos. Se puede. ¿Cuál es impresionante? Simplemente saber cómo. Mira, Rodri, de verdad yo he estado varias ocasiones que me ponían el reto, empieza desde cero, y con muchas de las cosas que él me enseñó pude aplicarlas. Así. Y otras que no me las he enseñado después, que luego la voy a charlar de cómo puedes conseguir cosas sin dinero. Pero bueno, esto fue de mucha ayuda, pero además me ayudó porque siempre se preocupó también por mí. Y eso me sorprendía demasiado. Te dio casa, creo, incluso. Me dio departamento, me ofreció tener celular, me ofreció todo y estuvo acompañándome mucho, a pesar de que no me conocía de nada, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, en la última mentoría me dijo, tengo la duda de si realmente te llamas Manuel. Entonces, la cosa es que sin conocernos, que haya tenido tanta buena onda y que me haya enseñado tanto, maravilloso. Lo cual también me enseña acerca de cuánto puedes ayudar a otro Claro, o sea, en cualquier momento, ¿no? el propósito de estar bien uno mismo es para poder estar bien con los demás, digamos. Absolutamente. O sea, si no, es por gusto. Claramente. Luego, perdón, es que tengo muchos mentores. Luego está, ¿quién más? No quiero decir, Raúl Díaz Miranda, que me enseñó mucho sobre marketing. Tiene 5 libros sobre marketing. Pero lo interesante de él es que me metió en un viaje de autoexploración personal para comprender que el marketing es, en esencia, conocerte, comprenderte, conocer y comprender a los demás y, en consecuencia, encontrar soluciones para todos. Y ese proceso ha sido maravilloso, porque cuando faltaba un mes para que acabe el proyecto, yo me sentía muy perdido, y te lo comenté muchas veces. Y cuando él me empieza a cuestionar cosas y me hace abrirme realmente y decirme, mira, tienes una semana para encontrar
esta respuesta, me obligó a despertar mi conciencia y me guió en esa autoexploración que luego me hizo entender que todo lo que había experimentado tenía sentido cuando lo suprimía en un propósito y cómo le iba a dar sentido a todo. Entonces, maravilloso, Raúl, además de que me ha enseñado tanto acerca de la humildad. Yo siempre tenía un estigma y un estereotipo de los marqueteros, debo disculparme con todos, de que son estos charlatanes que vienen y te dicen esto, lo otro, tal, tal, tal. Pero Raúl me enseñó tanto sobre humildad, sobre sinceridad, sobre comprender, sobre descubrir y conocer, ¿no? Eso aprendí con él. Luego otro mentor se llama Erik Jürgensen, me enseñó mucho acerca de la espiritualidad, me enseñó mucho acerca de perseverar y me enseñó mucho a resignificar el dolor. Y sobre liderazgo, emprender y demás. ¿Quién más? Había una relacionada con esto de Modonese. Raúl Modonese. Sí. No era un mentor, pero sí era es un gran aliado, asesor. Me enseñó muchas cosas en su momento. Hoy recién nos vamos a ver, de hecho. Es un tipazo. Es un tipazo que me encanta porque es alguien que ante cualquier caída grande ha sabido explorar soluciones y sacar a flote y crear desde el caos. Crear desde el caos es su mayor don y eso me encanta de él y me ha enseñado muchísimo sobre eso, además de emprender y de aprender muchísimo. Luego tuve como mentor, si me olvido de alguno, por favor me hacen recuerdo, y tuve a un tipo medianamente interesante, que se llama Rodrigo Luque. Ese es un rufián. Ese es un rufián, pero lo que te puedo decir de Rodrigo Luque es que yo lo siento, no sé cómo será él, algún día se lo preguntaré. Yo por lo menos por mi parte lo siento que es un muy buen amigo, es un gran amigo, pero por sobre todo algo que me enseñó es a hacerme las preguntas correctas, a reflexionar y voy a contarte una anécdota, ojalá no vea esto este chico Rodrigo, una anécdota que muchas veces la gente en mi entorno me preguntaba, ¿por qué lo tienes a Rodrigo de mentor? O sea, ¿qué aporta, no? ¿En qué te aporta? Y lo que muy pocos entendían era que para mí todo lo que podía hablar con Rodrigo y lo que podía aprender le daba cimientos a todo lo demás. Era la base. Era hacerme las preguntas correctas, era comprendernos a nosotros mismos, era comprender la historia misma, era comprender la búsqueda. Cuando tú vas juntando esas aristas y demás, le da sentido. Entonces para mí, más bien, Rodrigo fue transversal a todo lo que estaba haciendo. Además que era un refresh en mi vida conversar con él, como sentarte y hablar de las cosas. Entonces él me enseñó mucho eso. Espero... Seguimos hablando en tercera persona. Sí. De verdad que espero no estar olvidándome de ningún mentor. De verdad, espero. No lo sé. Creo que no. A mí me parece que no. Háblanos de lo que no vamos a ver en pantalla, ¿no? Porque eso va a salir en un programa, se van a ver cosas en pantalla. Cuéntanos un poco de lo que nadie va a ver, pero que tú has vivido. Una de las cosas que considero que lamentablemente mucha gente no lo va a ver es que a veces se romantizan las dificultades en la vida, ¿no? Como sí, vas a sufrir, pero vas a aprender de eso. Otra cosa es realmente vivirlo y experimentarlo. Estamos en Latinoamérica, yo provengo de 2 países latinoamericanos y aún así, aquí en Perú, por ejemplo, he vivido en muchas ocasiones, aunque procuro hablar lo más peruano posible, he sufrido xenofobia, he sufrido insultos, agravios. En uno de los lugares donde trabajaba, por ejemplo, he sufrido muchísimas cosas, pero esto no lo digo en afán de victimizarme, sino de que
para existir y sobrevivir en el mundo hay que comprender que hay unas dinámicas sociales y que hay que comprender el porqué de la gente, ¿no? Creo que eso no lo vamos a poder ver, no se pudo retratar lamentablemente muchas de estas vivencias, de estas dificultades. Otra cosa que solo una vez lo permitimos registrarlo es el tema de la salud. Cuando uno está enfermo, se convierte en una persona mucho más frágil, mucho más débil, pero lo crítico para mí es reflexionar acerca de cuánta gente sufre por no tener los recursos adecuados. Hay gente que literalmente se puede morir mañana, se está muriendo hoy día porque no tienen los recursos necesarios para cubrir eso, y la impotencia que le genera a muchísima gente el vivir esa realidad, porque no hay dónde más ir, no hay qué puertas tocar. Eso es muy triste, es muy duro. En muchos casos, por ejemplo, cuando yo he estado enfermo, ha surgido en ese mismo momento, se necesitan 3.000 soles para 2 exámenes. ¿De dónde tú consigues 3.000 soles? Vamos a suponer que alguien te presta. ¿Cómo los devuelves cuando tu sueldo mínimo, en el caso que tienes trabajo, son 1.200, 1.300? Y que se va todo en pagar cosas, obviamente, ¿no? Por supuesto. Entonces esto me ha dejado reflexionando muchísimo. Lamentablemente no lo hemos podido reflejar. Otra cosa que no hemos podido reflejar es la situación de vulnerabilidad que se vive ante la extrema informalidad laboral en Perú. Creo que no solo en Perú, ojo, en la región. Creo que estas cosas que las conversamos como un tema social, tú y yo sentados acá, pero es la realidad de mucha gente que lo sufre de verdad, ¿no? Y es triste porque además vemos de que no hay una reacción colectiva ante esto, y creo que es importante tomar acción en eso. Entonces, esas cosas son las que no se han podido registrar. Y otro que con uno de los equipos sí se ha registrado, pero con otro no, es el que tuve el privilegio absoluto de conocer gente maravillosa. Gente extraordinariamente maravillosa, gente que me ha enseñado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gente con las que podría haber renegado, aquí dicen renegar igual, renegado de una u otra manera, pero me han enseñado un montón. Por ejemplo, los chicos que están acá, gente que valoro mucho haberlos conocido, que se han convertido en amigos cuando quizás ni siquiera deberían ser mis amigos, pero realmente valoro un montón todo eso, y quizás no se va a poder ver todo lo mágico que es que mucha gente te abrace y te inspire todos los días y te enseñe contra todo pronóstico, porque no hay lógica de por qué tanta gente sea tan buena en un mundo tan complejo y tan caótico, ¿no? Muy bonito, Manuel. Y para cerrar con un par de... O sea, me parece importante eso para tener por lo menos una prueba acá o sea, un taste, digamos, ¿no? Una prueba de todo lo que no se va a ver, pero que por lo menos de tu boca lo podemos escuchar, ¿no? Es una parte muy valiosa de todo lo que está detrás. Y finalmente un par de preguntas, así en conjunto un poco. ¿Qué se hizo como impacto social, ¿no? ¿Cuál fue el impacto social un poco de este proyecto según tú? ¿O cuál podría ser el impacto social del proyecto a largo plazo, de repente también para la gente que lo vea, ¿no? Y finalmente, ¿qué va a ocurrir con tu vida después de este proyecto? Bueno, en impacto social, que era uno de los desafíos para cumplir, acá tuve un conflicto muy grande porque, bueno, fue bien caótico. Uno, porque procrastiné mucho para resolver ese desafío de generar un impacto real y significativo, y yo decidí hacerlo con algo conectado hacia mí. Era apoyar a 4 familias que tengan a una persona o a un par de personas con enfermedades crónicas y terminales, precisamente habiendo visto toda esta realidad. Y fue un caos porque en menos de 2 semanas tenía que tramitar 1000 cosas, ¿no?
tenía que organizar viajes de personas, mover a una persona de un país a otro. Wow. Y lo impresionante es, bueno, ni siquiera sé cómo realmente lo logramos. Ha sido pasarme 2 semanas estresado, viviendo la realidad de estas familias en el teléfono todo el rato, contactándome con mucha gente. Y al final sí se lo logró en diferentes medidas. Hemos contribuido, hemos movilizado alrededor de $8,000 Oh, wow. para apoyar a estas familias, además De donaciones. entre donaciones, contribuciones. Yo me dediqué a dar clases y capacitaciones para reunir dinero, porque no podía utilizar recursos míos propios de afuera, sino tenía que o movilizarlos o recaudarlos, ¿no? Entonces tuve que hacer la mayor cantidad de cursos, capacitaciones, de algo que estaba a mi alcance. Y lo otro que es importante, y era lo que te decía, para generar dinero, no solo para ayuda social, pero acá hay una cosa muy importante, y es gestión. Hay que tener una capacidad de gestión grande. Y creo que eso lo puede hacer cualquiera. Aquel que diga, no, pero es que tú, que tienes tus habilidades. No, es cualquiera. Rodrigo puede que, a veces nos enfocamos de, oye, ayúdame a esto, o quiero lograr esto, pero no tengo esto otro, no tengo recursos. No te enfoques en los recursos. ¿Para qué los necesitas los recursos? Los necesito para cubrir esto. Ok, quizás esto lo puedes conseguir de otra manera. Entonces, hay que gestionar, hay que llamar, telefonear, no tener miedo en tocar puertas. Te van a decir muchas personas que no, pero alguna te dirá que sí. Y así sucesivamente vas a ir construyendo y logrando tus cosas, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, necesito dinero para vivir en un departamento, pero sin buscarlo, me llama alguien y me dice, oye, yo te doy un departamento gratis, suponiendo, ¿no? Y en este caso, yo lo que hice fue tocar puertas a todo el mundo, hasta a embajadas llamé y les dije, y me fui, me entré y dije, quiero hablar con el embajador. Y le dije, mira, esta es la situación, ¿Y ayudemos. conseguiste hablar con alguno? Claro, por supuesto. Yeah. No voy a poder mencionarlo porque ahí hasta la misma cadena me lo prohibió, pero sí, una embajada me ayudó a trasladar a una ciudadana y a un ciudadano suyo para llevarlo a un lugar a que le garanticen una operación. Entonces, lo hemos hecho con 4 familias. Hemos movilizado recursos y hemos hecho gestiones. Increíble. No sabía eso, me parece maravilloso. Y la mayoría está registrado, Yeah. pero yo me quedé en cero de dinero, literalmente en cero. Me ha ayudado mucha gente. Hay amigos que no tenían nada que ver con el proyecto que me han dicho, o no me han dicho, simplemente yo les he dicho, ayúdame en esto, y me han ayudado un montón. Y han dado mucho de sí. Entonces, se ha logrado. No es fácil, se sufre mucho, y sobre todo se sufre cuando dices, ¿en qué vaina me metí? Y no sé si mañana realmente voy a poder apoyar, ¿no? Claro. Pero al final sí se logró gracias a todos los amigos y a todas las personas que se han involucrado y a todas las personas que confiaron y que pusieron su tiempo y su dedicación. Y es posible hacerlo. Yo lo he hecho muy en silencio, no me gusta mucho, yo respeto mucho las vidas de cada familia. A pesar de que algunas cosas lamentablemente se van a mostrar en el documental, quiero manifestar que la intención no era promocionar absolutamente nada, pero sí me gustaría compartir el hecho de que todos, desde la posición que tenemos y en la que estamos, tenemos el poder de contribuir positivamente en la vida de los demás si realmente lo queremos hacer. Y luego, otro impacto positivo, bueno, lo de mi cumpleaños fue otra cosa interesante, que yo cumplía 28 años, y lo que hice fue buscamos 53 empresas amigas o colaboradores o aliados, para buscar que 28 empresas durante 6 meses donen cierta cantidad de dinero y que se vaya directamente para Save the Children, que es una ONG,
para que ayude a los niños migrantes a tener una mejor inserción en la sociedad, pero además que les garantice muchas otras cosas, ¿no? Como salud, alimentos y demás. Entonces, justo ahora estamos en eso y ha sido una bonita causa y una bonita alianza. O sea, han conseguido estas 28 empresas que donen. Sí, que durante 6 meses van a contribuir, ¿no? Maravilloso. Entonces, y eso, por ejemplo, ha sido producto exclusivamente de ir a hablar, concientizar, Tocar puertas. tocar 1000 puertas y tener un celular, simplemente un celular, llamar, correos y enfocarte en eso, gestionar. Esa es la... O sea, yo no soy el que tiene el dinero, evidente, de hecho no tengo ni un sol, pero cuando gestionas auténticamente y pones cualquier interés de tu ego por debajo, las cosas fluyen, 100%. ¿Y qué va a pasar conmigo a partir de ahora? Es una pregunta que me la han hecho un montononón de personas y tengo la dicha de tener claro que para darle sentido a todo lo que he vivido durante este tiempo y a mi vida anterior y demás, voy a impulsar otro proyecto, un proyecto en el que voy a reunir a la mayor cantidad de mentores, aliados que genuinamente me han dicho, ¿y ahora qué? Y vamos a impulsar este proyecto que busca básicamente invertir en el talento de la gente para que innove, para que cree, y va a ser un movimiento que busca aglutinar a todos los sectores, a la academia, al Estado, a la cooperación internacional. De hecho, ya hay un par de organizaciones de cooperación que se van a sumar. Maravilloso. Hay un par de entidades del Estado que también se van a sumar. Y tenemos a gente en diferentes países que están conectados con esta causa, que lo hemos proyectado en una etapa de 10 años para buscar que poco a poco avancemos en esa búsqueda conjunta con puntos en común para crear algo que sea capaz de levantar por lo menos nuestra región Latinoamérica y que sea capaz de tener el próximo creador o los próximos creadores de grandes cosas sin ningún fin político partidario ni ningún fin religioso como tal. Vamos a estar todos, ¿no? Bienvenidos todos los que queramos estar. Entonces, ¡wow! ¡Qué maravilloso proyecto! En eso ya estamos trabajando, de hecho, estamos trabajando a full y estoy muy emocionado y muy contento porque finalmente, uno, que las cosas se han dado de manera espontánea y natural, y segundo, porque tiene mucha forma en términos de que no es algo que surge de la emoción inmediata, sino es algo que es producto de mucho pensar, ¿no? De mucho reflexionar. Seguro que vamos a fracasar muchísimo, pero de hecho la lógica más importante va a ser seamos tolerantes ante el fracaso. Me parece maravilloso ese proyecto. ¿Tú te vas a quedar acá entonces a hacer eso? Espero que sí. El otro día me dijeron que tengo que regresar a casa en Nueva York por un tiempito. ¿En Nueva York? Sí, Yeah. pero mi idea es de que por lo menos los próximos 6 meses tenga la oportunidad de pasármelos en Perú. Yeah. Capaz vaya un rato y regrese, pero la mayor parte del tiempo espero poder estar en Perú. Y ojalá visitar Luxemburgo. No sé por qué se me ha metido la idea de ir a Luxemburgo en algún momento. Los próximos 2 años. Bueno, Manuel, un gusto. Me parece un gran final a la entrevista y al proyecto esto nuevo que van a comenzar. Y no sabía además todas estas cosas que han hecho con las empresas, de las donaciones. Me parece realmente maravilloso estar haciendo ese proyecto con esto a la par. O sea, me parece un complemento realmente impresionante. Debo aclarar que fue estrepitosamente difícil, no es sencillo. Yeah. Claro, porque la gente te pone muchas trabas para darte dinero, digamos, me imagino, ¿no? Para todo, ¿no? Sí y no. Han habido muchos amigos es que por eso te digo lo que me sorprende. Han habido amigos en los que yo les dije, mira, esta es la situación, ayúdame porque mi cerebro no da más. Hagamos esto, y nunca pidieron aparecer su nombre ni nada. Y hemos sacado muchas cosas adelante y seguimos sacando muchas cosas adelante. Por eso también creo mucho en el proyecto que vamos a hacer, porque sin recursos, sin nada, hemos movido tantas cosas
Imagínate con recursos y con voluntad de tanta gente. Claro, ya con dedicación absoluta a eso. 100%. Increíble, increíble. Felicitaciones por esta travesía Gracias, Rodri. tan plena. Felicidades. Muchas gracias. Creo Felicidades a ti que, también. creo que va un poco a la primera pregunta que hicimos, ¿no? Que es el éxito. Me parece que esto es un buen ejemplo. Gracias, Rodri, por todo. A ti. Mi experiencia en el proyecto ha sido, creo que, bien amplia. Ha sido un proyecto bien divertido, bien interesante. De hecho, con bastantes aprendizajes y bastante cosas muy buenas, como muy retadoras, podría decirlo, ¿no? De las cosas más retadoras que creo que he podido vivir en el proyecto es el tema de trabajar en equipo. Creo que el trabajar con distintas personas y poder llegar como que a una misma idea no siempre es tan sencillo cuando trabajas con distintos tipos de punto de vista, ¿no? Creo que Manu como persona ha tenido muchos mentores, pero para mí él ha sido uno más a lo largo de este proyecto porque nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Como cómo ser un buen líder, cómo llevar un equipo pero desde la buena manera, ¿no? El trabajo de Manuel, de hecho, creo que ha sido de las cosas más raras y ambiguas creo que describir porque aunque pareciera que solamente hacía el trabajo del hotel en su momento y distintas coordinaciones, creo que era una persona muy ocupada en general, ¿no? La palabra workaholic es la palabra que realmente podría describirlo, ya que no he visto en mi vida una persona que trabaje tanto como él. A mí, de hecho, me sorprende mucho cuando lo veía y a veces conversábamos y me decía, oye, he hecho, o sea, me contaba lo que era su rutina para lo que era el proyecto y luego me decía, sí, he hecho ya unas reuniones para coordinar, por ejemplo, esto que comentó sobre la ayuda que hizo a estas 4 personas. Yo me pongo a pensar ahora y digo, ¿en qué tiempo, no? ¿En qué tiempo una persona que está llevando ya un proyecto, tratando de cerrarlo, tiene tiempo para coordinar otro tipo de proyectos, llamémoslo así, ¿no? Otro tipo de responsabilidades que no son para nada fáciles. Y estoy seguro que así como esta, en paralelo él está haciendo 4 cosas de la misma dificultad o tal vez mayor. Y para mí eso me parece sorprendente, ¿no? Un buen consejo creo que sería que no cambie. Creo que es una buena persona. Buenas personas se encuentran muy poco en estos días y él es una estupenda persona, ¿no? Que no pierda esa identidad, creo que esa inocencia que lo hace ser no solo buen tipo, sino también como buen profesional, que hace que la gente confíe mucho en él. Creo que eso es un gran valor que tiene él. Sea donde sea que estés, siempre vas a tener un buen amigo acá en Perú o donde sea que yo me encuentre. Lo conocí como que en diciembre del año pasado y en realidad ha sido una bonita experiencia, en realidad todo el proyecto, porque ha sido más que nada retos para nosotros mismos, para afrontar acerca de diversas cosas que teníamos. Si bien es cierto, no teníamos como una presión como tal, sí había esa presión propia de nos están dando la oportunidad, nos dan la oportunidad varias veces y teníamos que aprovecharla más que nada para demostrar nosotros de qué estábamos hechos. Y además de eso, bueno, para mí trabajar con Manuel fue una experiencia muy, muy agradable. Se podría decir que es un jefe, pero una persona muy bondadosa, muy amable, que siempre te va a decir las cosas de frente, eso sí. Entonces siempre es como que una persona muy, muy chévere, muy pilas, una persona que yo creo que es como un ejemplo porque si bien es cierto, él ha tenido muchas dificultades detrás del proyecto que muchas veces no las comunicaba. A pesar de eso no lo ponía como excusa y siempre seguía haciendo lo que tenía que hacer. Creo que en algún momento cuando él ya me comenzó a contar más acerca de... Es ahí donde lo conocí mucho mejor, que mucho allá del proyecto él tenía pues temas de salud, temas de... que yo siempre lo he visto muy positivo, pero sé que muchas veces él se ha sentido mal, ha estado triste, ha llorado como todas las personas. Y sin embargo, a pesar de ello, siempre nos ha mostrado una cara muy, muy bonita, ¿no? Feliz, positivo. Y yo creo que eso es muy admirable de una persona porque demuestra su fuerza y su valentía, porque no es o sea, es algo de valientes poder levantarte todos los días a pesar de las dificultades que estás pasando, a pesar de extrañar o de tantos sentimientos encontrados que uno siente de repente por no estar con las personas que quiere o que no te salgan las cosas como quieren, que justamente es lo que
se ha pasado mucho con él, que ha tenido muchas frustraciones porque ha tenido muchos baches, era como que ya pasó algo y el toque de nuevo le ponían como 10 piedras más. Y a pesar de eso, para mí ha sido una persona muy, muy fuerte. Eso no cambia su esencia porque es una persona muy, muy valiosa, que es una persona que espero que a pesar de que él sí sigue enfrentando muchas más dificultades, siga teniendo su esencia, siga teniendo y creyendo en sus sueños, que pueda cumplir sus metas, que también sea un poquito más egoísta, que piense un poco más en él, que deje de pensar mucho en las personas, que a veces está bien sentarse y decir, hoy día quiero hacer esto, quiero comer esto y no me importa, no quiero hacer nada más. Y eso está bien porque es parte de. Y que siempre siga siendo como es. Yo diría que fue súper loco y creo que eso lo han dicho todos y lo van a decir todos los que pasen. Porque es como... De hecho, cuando entré al proyecto no me creí que de verdad me hubieran elegido a mí. Una vez estuve ayudando el proyecto, no me creí todo lo que íbamos a hacer. Que lo hayamos hecho es debatible, pero era bonita la idea de, o sea, cómo lo planteaban. Yo a lo largo del proyecto sí siento que he aprendido un montón, he fallado un montón también. Yo defino este proyecto como eso, como un aprendizaje. Al menos para mí fue muy valioso y provechoso. Anécdotas tengo un montón y están recopiladas en un video que se llama Manu Out of Context. Pero como no quieren que lo suba, véanlo en mis redes sociales. No soy quien para dar consejos, ¿no? Pero mi consejo, no confíe tanto en las personas, al menos no tan rápido o tanto, porque eso es algo que no solo yo, sino varias personas se lo han observado. Muchas gracias tanto por haberme dado la oportunidad de trabajar con él y en sus proyectos, como también por todo lo que aprendí gracias a él. Yo me acuerdo que cuando pasé mi entrevista, por así decirlo, y conocí a Manuel, yo no sabía que él era la persona pues, que estaba abandonando todo, por así decirlo. Y me pareció muy curioso porque era alguien que te transmitía la confianza de en todo esto, tranquilo, puedes cometer los errores que quieras. Y algo lo que he aprendido en todo este tiempo es que no tengo que tener miedo a fallar. He aprendido mucho acerca de cómo retarme a mí mismo, y algo que he aprendido a la larga es gracias a Manuel, de que todos los días es un buen día para reiniciarlo. No tengo que esperar ni fin de año, ni fin de mes, ni inicio de mes, ni tengo que posponerlo a un lunes. Cada día, así sea martes, miércoles, jueves, viernes, cualquier día es un buen momento para reiniciarlo y empezar de cero. Y es algo que he aprendido gracias a Manuel. Creo que a lo largo de este tiempo, algo que he descubierto en Manuel, más allá de que es una persona muy empática, etc., es la capacidad en cómo interactúa con nosotros. Es muy entretenida, es muy jovial, por así decirlo. Esa forma de interactuar con las personas y de resolver de cierta manera conflictos es una que he aprendido y le he llevado muchas veces a práctica. Es algo que valoro mucho de Manu, ¿no? Quiero que sepas que gracias por todo lo que he aprendido y gracias por ser ese 1% para poder seguir adelante, ¿no? Lo conocí en el trabajo, una persona muy sobresaliente, apoyo mutuo, trabajo en equipo y sobre todo la cordialidad que hay para coordinar, ¿no? El trabajo en equipo para que se sustente lo que puede ser salir a flote. Siempre te da el empuje para que puedas fluir con lo que tú tienes en el objetivo, ¿no? Y varias cosas que yo compartí con él, de la venta de chupetines, un proyecto que él tenía muy bueno, que la verdad yo tengo consciente de haber trabajado en otras áreas y en otros lugares, pero nunca pensé que una persona, o sea, como él, ¿no? Me diga, oye, ¿puedo hacer esto? ¿O que lo ves? ¿Cómo lo ves? Y le dije, sí, normal, no hay problema. Es más, si te pones todo a pie, creo que yo lo podría hacer. Es algo fuera de contexto ver una persona con ese punche, ¿no? De que pueda fluir y decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y lo hago. Y me quedé acá. Y lo hizo, o sea, fue algo que me quedó grabado prácticamente, algo como marcado, ¿no? Que nunca pude haber creído de una persona como él, que él es así, que lo pueda lograr. Bueno, en realidad, él siempre sabe que cuenta con mi apoyo. Nunca he tenido percances con él. Es una buena persona, un buen amigo, también buen compañero de equipo de trabajo.
y sobre todo lo que hice en el ámbito muy fuera de lo laboral. Es una persona como que no tiene miedo a lo que le puedas hacer o decir, pero siempre encuentra una salida. Siempre es creativo, aparte de ideas que él tiene. Lo que sí es un poco confiado, ¿no? Lo cual siempre le he dicho, párate un poco. Pero aparte de eso, en todo es un 100% de persona efectiva y capaz.